Buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman? Bien, muchas gracias. Vamos a empezar la sesión del día de hoy y lo vamos a empezar con un caso. ¿Qué les parece si conocemos a una persona ya de mediana edad, seguramente de 50 en adelante, que ha viajado a una ciudad que no conocía antes, ¿no? Y además llega a esa ciudad en la oscuridad. Es una noche lluviosa y esta persona está recogiendo un vehículo que ha alquilado. El señor que se encarga de administrar esta pequeña oficina donde se entregan los vehículos le indica que el carro asignado es un carro rojo y se marcha. Pero en la penumbra de la noche y además con una noche lluviosa, esta persona, este viajero, no logra distinguir entre un coche rojo y uno marrón y se sube al coche de color marrón. Ahí trata de manipular el vehículo, pero sin éxito. Entonces sale y se da cuenta que se equivocó, que cometió un error y se dirige al coche de color rojo. Ya en el interior del coche del color rojo, esta persona revisa el mapa para poder ubicarse y ver cómo llegar a su punto de destino, pero como todo estaba en penumbras, no se veía bien, simplemente no pudo distinguir la información que estaba en ese mapa. ¿Qué hizo? Decidió arriesgarse y simplemente pensó que con las señales de tránsito que hay en las calles podía hacerlo, podía llegar a su destino. Esto no ocurrió porque las señales de tránsito se veían borrosas y el tráfico hizo que este señor se dirigiera a una carretera. La carretera era, digamos que la vía para poder ubicar su salida y poder llegar a la zona de destino. Sin embargo, la velocidad de los vehículos hizo que también este señor, en su vehículo de color rojo, también adquiera esa velocidad. No podía distinguir cuál era su salida. No se veían los números. No podía distinguir porque además en su país están acostumbrados a tener el número de la salida a la mano derecha y aquí estaban a la mano izquierda. Y además, en determinado momento no pudo distinguir que había un bache, se fue contra el bache y el vehículo se detuvo. Este viajero se encuentra en una situación que es bastante común, que es conducir de noche en una ciudad o un lugar desconocido, que se convierte, por cierto, en una de las actividades más peligrosas que prenden los seres humanos, especialmente a medida que vamos envejeciendo. Una de las razones por que esta situación es peligrosa tiene que ver con los pronunciados límites del sistema sensorial visual. Muchos de estos límites residen en las características periféricas del propio ojo ocular y las vías no neurales que son las que van a transmitir la información hacia el cerebro. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el sistema sensorial visual. Antes de eso, recordemos que en esta unidad, ustedes al finalizarla van a identificar alcances y limitaciones de los sistemas sensoriales visual, auditivo, así como también el cognitivo, ¿no? Entonces estamos en la semana 1, unidad 1, semana 2 y vamos a ver el sistema sensorial visual. El tema que vamos a, o los temas que vamos a ver
el día de hoy tienen que ver con la fisiología del sistema sensorial, la agudeza visual, ergonomía visual y las pautas para el desarrollo del taller de la actividad que ustedes deben entregar este domingo de manera grupal. Hasta aquí, ¿alguna consulta, pregunta? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta, Camila? ¿Se me escuchó bien? Bien, gracias, José. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Y vamos a empezar viendo cuál es la fisiología del sistema sensorial visual, cuáles son sus aplicaciones a la ingeniería de los factores humanos. Primero, hay que tener en cuenta que la fisiología del sistema sensorial visual tiene aspectos que son claves y que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, cómo es que se explica la comprensión de la percepción visual y la cognición, o cómo es que hay una relación entre la agudeza visual y el campo de visión, o cómo la ergonomía visual contribuye con la comodidad, o cómo la jerarquía visual nos permite diseñar sistemas de información. Entonces, cada aspecto que vamos a ver respecto a la fisiología del sistema sensorial visual nos va a ayudar a entender más lo que es la ingeniería de los factores humanos y, como vamos a ver más adelante, pues también con la ergonomía. Entonces, podemos decir que la fisiología del sistema sensorial visual es una rama que pertenece a la fisiología. La fisiología del sistema sensorial visual ocupa se ocupa de estudiar mecanismos con los que el organismo, en este caso el ojo, detecta los diferentes estímulos que pueden ser externos o que también pueden ser internos. Esta disciplina se enfoca en cómo nuestro cuerpo va a recibir información del medio interno o también del medio ambiente externo, cómo la codifica, cómo la transmite al sistema nervioso central para finalmente poder obtener una interpretación de esta información sensorial. Entonces, para esto es importante distinguir cuál es la diferencia entre la percepción visual y la cognición. La percepción visual es un proceso de absorber lo que uno ve. Luego se organiza en el cerebro y por último le da sentido a lo que estamos viendo. Este proceso nos facilita el aprendizaje a través de la lectura. Con una mala percepción visual, tendríamos déficits significativos en muchos procesos cognitivos o en muchas actividades cognitivas que afectan nuestro contenido mental. Estos déficits podrían afectar significativamente el aprendizaje. Entonces, el sistema visual procesa e interpreta la información visual para percibir y comprender el entorno. ¿Cuál es el papel de los ingenieros de los factores humanos?
hay que tener en cuenta que ellos son los encargados de optimizar las pantallas, las interfaces, cómo facilitar la visualización de información utilizando los principios de percepción visual y también de cognición. Comprender cómo es que los factores humanos permiten el reconocimiento de patrones, cómo la atención visual permite saber la percepción de la profundidad y la visión del color, y eso va a permitir que estos ingenieros de factores humanos puedan diseñar interfaces intuitivas, informativas y mínimamente cargadas cognitivamente. Entonces vamos a ir a ver un video. Un segundo para poder compartirlo. Este video es un video general, tiene que ver con la luz y cómo la luz hace que nosotros podamos percibir las imágenes. Un ratito para poder compartirlo. Observas es inexistente y que solo es una interpretación del cerebro ante los botones de acción que son disparados desde la retina. Comúnmente se compara el globo ocular con una cámara fotográfica, y es lógico pensarlo, puesto que contamos con un lente, como la córnea y el cristalino, que refractan la imagen y la concentran sobre la pupila, un pequeño orificio que se dilata y se contrae automáticamente de acuerdo a la intensidad lumínica para que finalmente la luz golpee sobre la retina, donde se encuentran las células fotorreceptoras que transforman la luz en potenciales de acción. Sin embargo, esta comparación es falsa. Es falsa porque la visión no es un proceso pasivo de simple reflexión de la luz. La visión es un proceso complejo activo que involucra hasta 20 áreas corticales para la interpretación del color, la forma, el fondo y el movimiento de los objetos. Habilidades que hemos desarrollado no solamente para recolectar información del medio externo, sino también para la supervivencia, ya que a nuestros ancestros la visión les ayudaba a encontrar comida o evitar convertirse en una, y también deambular con seguridad en el medio en el que se desenvolvían. En la clase de hoy, chicos, vamos a hablar sobre el sentido más desarrollado del ser humano, la visión. Para poder entender la fisiología de la visión es imprescindible partir desde los principios físicos de la luz y su refracción. La visión no se logra únicamente gracias a la retina, sino que está compuesta por una serie de lentes que modifican la dirección de la luz para poder concentrarla en ella. Así que veamos primero qué es la luz. Según el diccionario, la luz se define como aquel agente natural que estimula la visión o hace las cosas visibles. Sin embargo, esta definición es un poco simplista, pero no podemos complicarnos mucho porque ni siquiera los mismos físicos se ponen de acuerdo en cómo definirla, ya que la luz es un tipo de radiación electromagnética que se comporta y se propaga al mismo tiempo como una partícula y una onda. En esencia, la luz son todas las perturbaciones que se propagan en el campo electromagnético. Estas perturbaciones tienen todas las bondades de una partícula, conocida como fotón, que al agruparse se comportan como ondas que viajan en el vacío a una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Ahora bien, ¿qué parte de esta radiación electromagnética podemos observar? La luz visible comprende únicamente una estrecha banda de todo el espectro de asociación de radiación electromagnética, comprendida entre los 360 y 830 nanómetros. Este rango se ve reducido por la edad, el deterioro de los medios de refracción y otros motivos que hablaremos más adelante. Fuera del espectro visible existen ondas electromagnéticas inexistentes para el ojo humano, como los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, que poseen longitudes de onda muy bajas, o al contrario, ondas con longitudes elevadas, como la luz infrarroja, las señales de radio y televisión. Lo curioso es que existen especies de animales capaces de detectar espectros de radiación invisible a los humanos fuera del rango de la luz visible, como las abejas que pueden detectar la luz ultravioleta, o los reptiles que pueden observar la luz infrarroja, detectando el calor que desprenden sus presas, o las aves
que tienen 4 tipos diferentes de conos que les permiten duplicar la paleta de colores observables. Y por lo tanto, el concepto que las aves tienen, por ejemplo, de color blanco, es muy distinto al nuestro. Y esto nos lleva al siguiente concepto, el color. El color es una sensación subjetiva. Dentro de la naturaleza, el concepto de color no existe. Es una atribución humana a los objetos de acuerdo con su capacidad de absorción y reflexión de la luz. Es en esencia una interpretación de la corteza visual ante las distintas ondas del espectro visible. Para. ¿Pero qué me dices? Si yo estoy viendo que llevas una camisa color negro. Claro, es de color negro porque esta absorbe todas las ondas del espectro visible y esto es lo que va a ser finalmente disparado por tu retina hacia tu corteza, que está ubicada a cada lado de la cisura calcarina. Para hacerlo un poco más sencillo, extrapolemos este concepto hacia el resto de los sentidos. La luz, al golpear la retina, lo que envía al cerebro son potenciales de acción. Potenciales de acción que también se generan al saborear la comida, al percibir un olor, al escuchar música o al pincharnos con una aguja. Todos son exactamente iguales. El cerebro solo entiende de potenciales de acción y por lo tanto donde se atribuye la cualidad de las sensaciones es en la corteza cerebral. Los colores solo existen dentro de nosotros y esto es un concepto que se conoce desde hace mucho tiempo. René Descartes, en su libro Traité de l'Homme, decía que las cualidades sensoriales dependen del cerebro y no de los objetos del mundo exterior. Algo similar aseguraba el filósofo Jean-Baptiste Lamarck, el cual decía que gracias a los órganos de los sentidos creamos los colores al ver, los sabores al gustar, los sonidos al oír y el frío y el calor al tocar. Entonces, si los colores no existen, ¿cómo un objeto adquiere colores distintos? Esta incógnita pues nos lleva al siguiente tema, la luz y su interacción con los objetos. Dejando de lado los rayos gamma, el Sol de nuestro sistema solar emite todas las frecuencias de ondas del espectro electromagnético, incluido el espectro de luz visible. Y acá sucede algo muy interesante. La resultante de combinar todas las ondas del espectro de luz visible es el color blanco, o mejor dicho, luz blanca. Por lo tanto, la luz blanca cargada de todas las ondas electromagnéticas del espectro visible se propaga por el ambiente y eventualmente entrará en contacto con los objetos, donde pueden suceder 3 cosas: reflexión, absorción y refracción. La reflexión es cuando la luz entra en contacto con un objeto que no puede atravesar y se refleja. La absorción, por el contrario, si la luz entra en contacto con un objeto capaz de absorber la energía que posee, se presenta el fenómeno de la absorción, impidiendo la posterior reflexión de la luz. Partiendo de esta premisa, todas las superficies tienen diferentes grados de reflexión y absorción. Todas absorben y reflejan en mayor o menor medida los rayos lumínicos y de acuerdo con la cantidad y longitud de ondas que absorban y que reflejan, nosotros vamos a percibir los distintos colores de los objetos. Por ejemplo, las rosas absorben las longitudes de ondas bajas dentro del espectro y reflejan exclusivamente las longitudes de ondas altas que se van a percibir como ondas de color rojo. En esencia, pues el color emitido por el objeto dependerá del tipo de ondas que se reflejen. Un objeto, en cambio, que refleje todas las ondas del espectro visible se percibirá de color blanco. Un objeto que absorbe todas las ondas del espectro visible y no logra reflejar se percibirá como el color negro. Hasta acá pues ya hemos visto cómo un objeto rojo es rojo porque refleja ondas de 700 nanómetros o un objeto es azul porque refleja ondas de 400 nanómetros. Pero ¿qué sucede con colores como el rosa palo o el turquesa que muchas veces las mujeres logran diferenciarlo mejor que los hombres? Esto nos lleva pues al siguiente tema, la característica del color. Los colores ilustrados en el espectro visible se conocen como colores puros o colores monocromáticos. Dígase el rojo, el naranja, amarillo, verde, azul, ciano, violeta. Pero esta escala solamente toma en cuenta la longitud de la onda, que es quien da el tono. Sin embargo, un color también posee un brillo y una saturación. La longitud es el espacio entre una onda y otra y este va a determinar el tono. A mayor longitud de la onda, menor será la frecuencia y a menor longitud, mayor será la frecuencia. La segunda categoría es el brillo o la luminosidad, que estará determinado por la altura de la onda. El brillo, en términos artísticos, es la cantidad de blanco o negro que contenga un color. Y por último, está la saturación, que es el grado de pureza con el que se percibe un tono. Si toda la radiación es de una longitud de onda determinada, el color que se percibe es puro o completamente saturado. Por el contrario, si la radiación contiene varias longitudes de onda, digamos que percibimos al mismo tiempo longitudes entre 480 y 620 nanómetros, decimos que el color está menos saturado y que en su lugar obtenemos un matiz. Vale, pero Carlos, ¿qué me dices? Pues esto no parece una clase de fisiología. Me estás dando física, filosofía. Ya voy para allá. Y lo que sucede, chicos,
es que me falta aún describir un mecanismo más. Recuerden que los objetos se reflejaban o se absorbían y por último teníamos a la refracción. Sin embargo, este último tema lo vamos a dejar para la siguiente clase de vídeos de fisiología de la visión. Sin más que decir entonces, chicos, me despido. Adiós. Bien, este es un video inicial de cómo la luz tiene un importante papel en nuestras vidas, ¿no? Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo hacemos nosotros para poder percibir eso? Entonces, en esta imagen, ustedes tienen al encargado de regular, de recibir las imágenes, diferentes tonos de luz, ¿no? Estamos hablando del ojo. Y el ojo toma la energía luminosa y la va a transformar en lo que vemos. Este es un proceso complejo, porque lo que ocurre es que tenemos que determinar cuáles son las características clave de su anatomía. Por ejemplo, el ojo se encuentra ubicado dentro de una cuenca óseo-protectora que se llama órbita. Esta órbita tiene 6 músculos extraoculares que van a permitir que el ojo pueda girar a la izquierda, a la derecha, arriba, hacia abajo y también lo hace rotar. El ser humano tiene el ojo, los ojos, que son un órgano que detecta la luz, que es la base del sentido de la vista. Podríamos decir que el primer punto que tenemos que, importante que mencionar, es el cristalino. El cristalino es ajustable según la distancia. Antes del cristalino está la pupila, y la pupila actúa como un diafragma y es regulado por el iris, que se encuentra encima de la pupila o por encima de la pupila, ¿no? Entonces el ojo recibe la luz y se va a ver reflejado en el humor vítreo, en la retina, y de ahí la información va a pasar a partir del nervio óptico hacia el cerebro. En el cerebro, esta información que le llega se va a interpretar porque las células fotorreceptoras se van a convertir en impulsos nerviosos que se trasladan a través, como les decía, del nervio óptico hacia el cerebro. El diámetro del ojo es de 2.5 centímetros y dependiendo de la capacidad de las funciones que pueda ejercer este órgano, es que se va a detectar con mayor o con menor precisión la luz, ¿no? La vamos a poder bien, la vamos a poder ver borrosa, y eso va a depender, como les digo, de las características individuales de cada ser humano. Vamos a ver otro video. En este caso, este video nos va a permitir conocer un poco más cómo funciona este órgano. Entonces, un segundo para poder compartirlo. Smile and Learn. Hoy aprenderemos las partes del ojo.
El ojo es el órgano en el que se encuentra el sentido de la vista. Este se encarga de recoger la información del mundo que nos rodea, formas, tamaños, colores, distancias, y enviarla al cerebro para que conozca lo que ocurre a nuestro alrededor. Imagina que ves un semáforo en verde. El ojo envía esta información al cerebro y este, a su vez, enviará señales a los músculos para que podamos cruzar la calle. Estas son sus partes. La glándula lagrimal tiene la función de producir lágrimas. Un elemento muy importante que aporta al ojo nutrientes, oxígeno y lo mantiene limpio y húmedo. ¿Sabías que el ojo produce lágrimas de forma continua sin que te des cuenta? El párpado tiene como misión principal proteger el ojo. Se mueve muchas veces por minuto de forma involuntaria, es decir, lo hace sin darse cuenta. ¿Has observado que cuando hace viento tus ojos se cierran solos? Los párpados se bajan para evitar que puedan entrar elementos no deseados, como el polvo o la arena. También lo hacen cuando se acerca a un objeto o cuando hay mucha luz. Las cejas tienen la misión de proteger el ojo evitando que el sudor de la frente o las gotas de lluvia puedan entrar. Las pestañas tienen la misión de proteger el ojo evitando que sustancias como el polvo o la arena puedan entrar. ¿Sabías que también sirven para proporcionar sombra al ojo cuando hay mucha luz? La córnea es una capa transparente que ayuda a enfocar los objetos. Es una parte muy importante del ojo, pero no podemos verla porque es un tejido semitransparente. El iris controla la luz que pasa a la pupila y es la parte del ojo que tiene color. Por eso decimos que hay personas con ojos azules, marrones o verdes. ¿Sabías que el color de los ojos es un rasgo genético que se hereda? La pupila es un círculo negro situado en el centro del iris y permite que la luz entre en el ojo. Cuando hay mucha luz, las pupilas son pequeñas, se contraen, y cuando hay poca luz, las pupilas aumentan su tamaño, se dilatan. La retina está situada en el fondo del ojo y tiene millones de células sensibles a la luz. Se encarga de recibir la luz y envía la información al cerebro a través del nervio óptico. El cristalino permite enfocar los objetos que vemos a diferentes distancias. A medida que nos hacemos mayores, el cristalino puede perder esta capacidad y por eso muchas personas ven borroso. Es lo que se denomina vista cansada o cataratas. El nervio óptico actúa como un mensajero que lleva la información visual desde la retina hasta el cerebro. A veces ocurren alteraciones en una o más partes del ojo que producen problemas como la miopía o el astigmatismo. Para solucionarlos y ver con claridad, algunas personas necesitan llevar gafas. Algunas alteraciones en el ojo pueden incluso provocar la pérdida total de la visión. Es lo que se conoce como ceguera o discapacidad visual. Y estas han sido las partes del ojo. Interesante, ¿verdad? Hoy aprenderemos cómo funciona el sentido de la vista. El ojo tiene diferentes partes. Unas tienen la misión de protegerlo y otras están encargadas de la visión. Las partes que protegen el ojo son las cejas, las pestañas, los párpados y las glándulas lagrimales. Los párpados se abren y se cierran muchas veces por minuto y permiten que el ojo esté húmedo y limpio. Las glándulas lagrimales ayudan a limpiar y eliminar los gérmenes que llegan a través del polvo. Las partes encargadas de la visión son el iris, la pupila, el cristalino y la retina. La información visual llega hasta el iris, que se encarga de controlar la cantidad de luz que entra en el ojo. A continuación, la luz llega a la pupila y pasa directamente al interior del ojo. El cristalino recibe la información y se encarga de enfocar bien los objetos y formas. La retina, situada en el fondo del ojo, recibe la luz y envía la información a través del nervio óptico. El nervio óptico lleva la información hasta el cerebro, que se encarga de reconocer y comprender lo que ve el ojo.
Para proteger tus ojos, te recomendamos usar gafas de sol durante el verano en lugares como la playa o la montaña. Y así es como funciona el sentido de la vista. Entonces, vamos a ver algunos puntos para que ustedes puedan participar. Veamos esto. Para una presentación, ¿cuál formato utilizarían? ¿Qué puede comentar Aide? Mis buenas noches, ¿me escucha? Sí se escucha. Ya bueno, en mi caso sería la primera, el color amarillo y color negro, porque más que todo por la claridad, ¿verdad? Como que se nota más y sobresale más, no sé, ante digamos, cuando podrías hacer una PPT o ante una exposición. Porque en la segunda imagen, la que tiene el color, el fondo amarillo y las letras blancas, no hay contraste, entonces no se puede distinguir. No se puede distinguir a simple vista y es claro que si tuviéramos un letrero con esas tonalidades tampoco se podría percibir y eso no permitiría que cumpla con su función. Gracias, Aide. Vamos con esto de acá. ¿Por qué usar gafas de sol en la nieve? ¿Qué me puede decir Luis Ángel? ¿Me escucha, profesora? Yo creo que es un poco por los mismos colores que se reflejan y la iluminación que hay, ¿no? Por el hecho de que el color es blanco en la nieve y también la intensidad que, mejor dicho, la alta iluminación que provoca el sol hace que desgaste mucho la vista, ¿no? Pueda provocar un poco el cansancio o dificultades para ver. De acuerdo. Cuando hay nieve, la luz solar se refleja en un 80%. Eso es un porcentaje bastante alto que si es que no nos protegemos con gafas, con anteojos oscuros, pues pueden afectar nuestra vista y podemos ser víctimas de enfermedades como por ejemplo la queratitis, que es una enfermedad que va a inflamar la córnea. Y en este caso, ¿por qué la arena blanca no quema los pies? ¿Qué piensa Nelva? Sí, buenas noches, profesora. Bueno, puede ser una es que la arena blanca no, como que no contiene demasiado calor o no se retiene ahí. En sí es porque las playas con arena blanca están compuestas por unos carbonatos de calcio que se han formado a lo largo de miles de años y eso hace que el color sea blanco. Cuando el color es blanco no retiene el calor. Por eso es que estas arenas no queman, no queman los pies. Veamos antes una lámina que tiene que ver con la agudeza visual y el campo de visión. La agudeza visual es la función visual cuyo valor nos informa cuál es el objeto más pequeño que una persona puede identificar a una determinada distancia de sus ojos. Se dice que cuando podemos visualizar objetos pequeños a determinada distancia, tenemos agudeza visual y eso significa o es sinónimo de una buena visión. En cambio, el campo visual es el área en donde el estímulo
adecuado es detectado por el ojo mientras éste mantiene la mirada en un punto fijo. ¿Qué hacen los ingenieros de factores humanos al respecto? Pues diseñan pantallas, letreros, paneles para poder garantizar que la información sea visible y sea legible. Recordemos el caso que hablábamos al inicio de este viajero que no podía ver los mapas, no se podía ubicar en la ciudad porque los letreros no tenían una adecuada visibilidad, un adecuado contraste, por lo tanto no los ayudaban. Ahora, a partir de acá seguramente es donde empezamos a ver algunas fórmulas y ejercicios, que es lo que ustedes van a tener que realizar para su entregable de la semana 2. O sea, tienen hasta este domingo para poder hacerlo. El sábado que tenemos clase, ustedes deben presentar esta información de manera grupal. Entonces, la iluminancia se refiere a la intensidad de la luz que incide sobre una superficie, mientras que la luminancia se refiere a la cantidad de luz que percibe el ojo humano tras reflejarse sobre cualquier superficie de objeto. Entonces, por un lado tenemos la iluminancia y por otro lado tenemos la luminancia. Entonces, para las actividades de esta semana, ustedes tienen que tener en cuenta esta tabla IESNA. Y esta tabla IESNA, como ustedes pueden ver, tiene varias categorías. La categoría A, B y C están relacionadas con la orientación y tarea visual simple. La categoría A habla del espacio público con un entorno oscuro, por ejemplo, estacionamientos. Y la iluminancia que se mide en lux va de 20 a 50. 20 lo mínimo, 30 promedio y 50 lo máximo. La categoría B es la orientación simple para visitas cortas, por ejemplo, los espacios de almacenamiento. La iluminancia va de 50 a 100 y 75 es el promedio. La categoría C es tareas visuales, ocasionales y simples. Por ejemplo, pasillos, escaleras, baños públicos y también ascensores. La iluminancia está entre 100 y 200. Cuando hablamos de tareas visuales comunes, también tenemos tres categorías. La categoría D, tareas con alto contraste y de gran tamaño, por ejemplo, ensamblaje simple, mecanizado bruto y lectura. Va entre 200 y 500. La categoría E, que habla de tareas con alto contraste y tamaño pequeño o bajo contraste y gran tamaño, por ejemplo, oficinas, bibliotecas, autoservicios, cocinas. Está entre 500 y 1000 de iluminancia. La categoría F, que habla de tareas con bajo contraste o tamaño pequeño. Y aquí se habla de ensamblaje difícil, texto mal reproducido, pintura, pulido, sala de operaciones. Y la iluminancia está entre 1000 y 2000. Y finalmente, las tareas con gran demanda visual. La categoría G habla de tareas con bajo contraste o tamaño muy pequeño durante un periodo prolongado. Por ejemplo, ensamblaje muy difícil y la iluminancia va entre 2000 y 5000. La categoría H, que se refiere a tareas con precisión durante un periodo prolongado, por ejemplo, ensamblaje de alta precisión, cuya iluminancia está entre los 5000 y 10000. Y finalmente, la categoría I para tareas cercanas al umbral de percepción,
contraste muy pequeño o muy bajo, por ejemplo, inspección de pintura, mesa de operaciones. La iluminancia está entre 10.000 y 20.000. ¿Por qué estamos revisando punto por punto este cuadro? Porque este es el cuadro que ustedes van a tener que utilizar, o uno de los cuadros que ustedes van a tener que utilizar para poder definir la luminancia en el proceso principal que ustedes han seleccionado en la empresa que están trabajando. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Entonces, vamos a continuar y vamos a ver las unidades de iluminación. El flujo luminoso se mide en candela o lumens. La iluminancia se mide en candela por pie cuadrado o por lux. La luminancia se mide en candela, que son las principales unidades. Luego tenemos esta relación que hay, o estas diferencias que hay entre watts y lumens. Cuando hablamos de lumens, estamos hablando de el grado de brillo que tiene un flujo, ¿no? Mientras que estamos hablando de watts, estamos hablando de la potencia que indica la cantidad de energía consumida. Para eso, ustedes tienen que utilizar el siguiente cuadro que está comparando los watts versus los lumens. Tenemos en la línea horizontal los lumens, que mide el brillo, y dependiendo de los watts, ustedes van a tener seguramente mayor intensidad. Y en la línea vertical tenemos los focos que pueden ser LED, los fluorescentes, los focos incandescentes y los halógenos. Cada uno de ellos va a utilizar determinado número de watts y eso les va a indicar la luminosidad de estos focos. Entonces, para medir la iluminancia, que es su unidad de medida es el lux, ustedes tienen una fórmula donde F es el flujo luminoso medido en lumens, N es el número de focos. De ahí vienen dos factores, el factor UF, que es el factor de utilización para reflejar la luz en superficies de habitaciones. Esto va entre 0 y 1. Si tienen 100%, se considera 1. Si no les dan el dato, ustedes colocan 0.85. El MF es el factor de mantenimiento para poder reflejar la disminución de la eficiencia relacionada con la edad, así como, por ejemplo, la acumulación de suciedad y polvo. Eso también va entre 0 y 1. 1 es para una unidad nueva, suele ser 100%, es decir, 1, y es representativo y si es representativo se coloca 0.85. Y finalmente A, que es el área. Por lo tanto, cuando ustedes tengan que realizar esta actividad y presentarla el día sábado, lo que ustedes van a hacer es conocer el layout del proceso principal. Si el proceso principal se da solamente en una gran área, pues con solo tener la información de cuánto es los metros cuadrados de esa área, está bien. Pero si el proceso principal tiene varias habitaciones, van a tener que conocer los metros cuadrados de cada habitación, ¿no? Y van a tener que medir la iluminancia en cada una de esas habitaciones. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, Aide.
Me hice una consulta. La empresa con la cual estamos trabajando, trabaja con reflectores. En ese caso, ¿cómo mediríamos, Miss? De repente nos puedes explicar un poco más sobre si solamente utilizan esos reflectores. No me puedo ubicar en el tema de la organización. ¿Está techada? ¿No está techada? Etcétera. La empresa sí está techada, Miss, pero en vez de, como más que todo por la claridad, utilizan lo que son los reflectores. Y también por la cantidad de watts que emite, porque son más que todo de 100 watts, 100 voltios y el de 300. Pero entonces ya tienes la información de los watts, ¿no? Sí, Miss, Esos watts que ustedes pueden ver en esta tabla están relacionados con los lumens, ¿no? Si no tienen este tipo de focos, pueden usar los reflectores. Ya. Digamos, Miss, una consulta. Si en caso tenemos lo que son 300 watts, utilizaríamos lo que es del halógeno, ¿verdad? O No, también del regular. si tienes 300 watts, lo que vas a tener es que esos 300 watts van a generar 5800 lumens, que es la información que requieres. Ujú. ¿Sí? Sí, Miss. Pero tienes que saber los watts de esos reflectores. ¿Eso quedó claro, Aide? Sí, Miss, un poco. No sé cuál es tu consulta, de repente cuando veamos los ejemplos pueda quedar más claro. Sí, Helen. Sí, profesora, buenas tardes. Para complementar la pregunta de mi compañera, justo está investigando sobre los modelos de reflectores que usa la empresa y son reflectores LED. Y por lo que veo ahí en el cuadro, los LED llegan solo hasta 45 watts, pero los reflectores son de Ya. 100, 200 y 300. Sí, tu compañera mencionó que tenían 300 watts los reflectores. Por Sí, eso es que pero lo estoy colocando, como no ujú. tenemos la información, estoy colocando como si fueran los focos halógenos que tienen 300 watts. Ah, ya, ok, profesora, gracias. Ya, porque si no, no tenemos la información. Entonces, vamos a ver un ejemplo. En sí, vamos a ver dos. Vamos con el primero. Aquí se le solicita realizar el diseño de una iluminación para realizar un trabajo de ensamblaje muy difícil. Aquí ya tienen una data, que es el trabajo de ensamblaje muy difícil, ¿no? En un área de 100 metros cuadrados. Por un tema de costos, se le indica que la potencia de cada foco no debe exceder los 24 watts. Por las características del trabajo, debe considerar los factores de utilización y mantenimiento al 100%. Aquí hay otra información más, es decir, que el UF y el MF van a ser de uno cada uno. Calcule cuántos focos necesita para tener una iluminancia promedio de ensamblaje muy difícil de acuerdo a los estándares del IESNA. Entonces, ahí está toda la información que ustedes requieren. Vamos a utilizar el cuadro del IESNA, que es el cuadro que está en la mano derecha, y el cuadro de la relación que hay entre lumens y watts. La fórmula es la que ustedes están viendo. Entonces, la fórmula requiere que nosotros sepamos el número de focos. Por lo tanto, hay que modificarla para poder calcular. Entonces, tenemos que el área
es de 100 metros, por los 3000 lux que indica el problema. Perdón, un ratito. Estoy regresando. Ya. Entonces, les están hablando de un trabajo de ensamblaje muy difícil. Voy a poner este de acá. Trabajo de ensamblaje muy difícil. ¿Qué categoría es? ¿Sí? Vamos a preguntarle a Guillermo. Categoría G. Gracias, Camila. Entonces, trabajo de ensamblaje muy difícil es la categoría G, pero en el problema nos están indicando que tenemos una iluminancia promedio. Una iluminancia promedio es de 3000, ya que lo mínimo es 2000 y lo máximo es 5000. ¿Eso queda claro? De acuerdo. Entonces vamos a seguir avanzando. Un segundo. Entonces tenemos este de acá. 100 metros cuadrados por los 3000 lux del cuadro del Yesna que acabamos de ver entre los 2600 lumens. ¿Por qué 2600? Porque les están, perdón, estoy acá. Entre los, sí, también 2600 lumens. ¿Por qué 2600 lumens? Porque les están indicando de un foco de 24 watts. Entonces vamos a ir a los 24 watts que tiene 2600 lumens. Por eso es que ustedes van a reemplazar esa información. Entonces, colocan 2600 lumens, pero les están diciendo que estos factores, que son dos, acá, dice, por las características del trabajo deben considerar los factores de utilización y mantenimiento al 100%. Cuando el mantenimiento es al 100%, deben colocar 1. Por eso es que acá va 1. Eso da un valor de 115.38, pero como necesariamente se tiene que redondear, ustedes colocan 116 focos. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Consulta. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. En este caso estamos hablando de un ascensor. Este ascensor tiene 4 metros cuadrados de área. Cuenta con una posición en el techo para instalar una luminaria, un foco o un fluorescente. Se solicita calcular cuántos watts debe tener como mínimo para poder calcular con el estándar promedio, nuevamente promedio, del IESMA. Y además dice, por las características del trabajo, debe considerar los factores de utilización y mantenimiento al 100%. Entonces tenemos los dos cuadros que necesitamos trabajar. Uno que es el cuadro del Yesna y otro que es el cuadro de la relación que hay entre watts y lumens. Vamos a ver la fórmula. Necesitamos saber
necesitamos saber un ratito. Calcular cuántos watts se solicita calcular cuántos watts debe tener como mínimo para cumplir los requerimientos del IESNA. Entonces tenemos acá que F es igual al área por los lux entre N, que es el número de focos, necesitamos solamente un foco, por los factores, el UF que es 1 y el MF que es 1. Entonces eso da 600 lumens. Entonces nos están pidiendo los watts. Nos tenemos que ir a esta tabla, 600 lumens. Vamos a ver lo que pide exactamente. ¿Cuántos watts debe tener como mínimo? ¿No? Nos dicen 600 lumens. ¿Cuántos watts como mínimo? ¿No? Puede ser de 6 watts en un foco LED. ¿Qué piensan? ¿Puede ser? ¿Podría ser eso? ¿Un foco LED de 6 watts o no? Ya, no cumpliría, de acuerdo. Por lo tanto, si les están diciendo, vamos a regresar un ratito. Si les están diciendo que en este ascensor se requiere un foco que tenga, espérense un ratito, ¿cuántos watts como mínimo debe tener para poder cumplir el estándar como mínimo? Y el resultado es que tienen 600 lumens. Entonces, si tienen 600 lumens como mínimo, el foco debería estar entre 9 y 10 watts. ¿Sí? ¿Sobre esto tendrán alguna consulta? Bien. Entonces, sobre eso voy a pasar un ratito para luego regresar. Ustedes deben llevar a cabo esta actividad grupal, que es la que van a presentar el día sábado. Para esta actividad grupal, ustedes van a tener 6 minutos por grupo. Punto importante, lo que tienen que hacer es, primero, ponernos en contexto y presentar a la empresa brevemente, porque tienen poco tiempo, presentar a la empresa brevemente y luego presentar el layout del proceso principal. Necesitamos ver si es una sola área o si hay en esa área varios ambientes. Y luego van a tener que calcular los requerimientos mínimos visuales que se indican en la imagen. Hay algunos grupos que a veces proponen, sabiendo que su empresa tiene determinado número de focos, hacen el cálculo de cuánto es lo que deberían tener. De repente la empresa cumple o de repente la empresa no cumple. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? ¿Consultas, dudas, preguntas sobre esto?
Entonces estamos quedando 6 minutos por grupo. El día sábado empieza el grupo 1. Tienen que participar todos. Integrante que no participe simplemente no va a tener nota. Y la idea es que ustedes puedan responder eso. Si quieren, además de eso, añadir el hecho de que van a definir el número de focos, pues bien, ese es un plus. ¿Qué más? Importante también saber los metros cuadrados de cada área que conforma la zona de proceso principal. Vamos a ver esto. Esto es ergonomía. La clase pasada veíamos la relación cercana que hay entre ingeniería de factores humanos y la ergonomía. Entonces, la ergonomía va a permitir centrarse en el diseño de entornos visualmente cómodos. Es lo que queremos, que sea fácilmente visible. Y también que sean ergonómicos de tal manera que lo que va a pasar es que se va a reducir la fatiga visual, la fatiga y la incomodidad. Son los ingenieros de factores humanos los que van a trabajar en las mejores condiciones de iluminación, el deslumbramiento, el parpadeo y las frecuencias de actualización. Las aplicaciones incluyen el diseño de niveles de iluminación, la minimización del deslumbramiento y los reflejos y la garantía de características visuales óptimas para periodos prolongados de visualización. Por otro lado, tenemos la jerarquía visual de la información. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es centrarnos en la forma en que se organizan los elementos de un diseño según su importancia. Controlar esta jerarquía nos va a permitir dirigir, por ejemplo, el orden de lectura y también garantizar que el diseño sea objetivo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar esta jerarquía visual? Hay que considerar, por ejemplo, una adecuada jerarquía topográfica, una adecuada elección de fuentes e imágenes, prestar atención al espaciado, estructurar el diseño, el tamaño, el color o contraste que es tan importante, la tipografía, el espacio y la composición o alineación de estos diferentes elementos. Entonces, la jerarquía visual se va a referir a la forma en que organizamos y priorizamos la información visual en función de su importancia o de su relevancia. ¿De qué se encargan los ingenieros de factores humanos? De diseñar interfaces y pantallas que permitan transmitir información de manera eficiente. Vamos con el otro punto que es importante, y en este caso estamos hablando de las advertencias visuales y de seguridad. Las advertencias visuales y seguridad siguen una norma técnica peruana que habla de la forma de las señales. Ustedes pueden ver señales circulares, rectangulares, cuadradas, triangulares, el color de las señales, el tipo de letra. ¿Para qué? Para que tengamos la seguridad de que hay contraste, para que tengamos la seguridad de que se puede visualizar adecuadamente, y eso va a generar seguramente unas situaciones aceptables para poder ver lo que nos están indicando. Por ejemplo, cuando hay una señal de zonas seguras o cuando hay una señal de salidas de emergencia
o si estuviéramos en UPC, dónde está determinada aula o determinado cubículo, ¿no? Estas advertencias visuales desempeñan un papel crucial en la comunicación de peligros y riesgos potenciales, de que se encargan los ingenieros de factores humanos de diseñar sistemas de alerta visual que capten eficazmente la atención y transmiten la información necesaria para la seguridad. Luego está este punto importante que, como vimos la clase pasada, lo vamos a ver a detalle en la segunda parte del curso. La interacción humano-computadora o humano-máquina o pantallas visuales e interacción hombre-máquina busca crear mecanismos de comunicación naturales entre las personas y las máquinas. Las tecnologías, como vemos, pues se van desarrollando de manera tal que cumplan con el objetivo de hacer que la comunicación sea lo más intuitiva posible, lo más natural posible, evitando una interacción artificial con la máquina y mejorando su usabilidad. Y entonces, por último, veamos cuáles son estas aplicaciones de la ingeniería de los factores humanos. A lo largo de la sesión del día de hoy hemos visto aspectos relacionados con la fisiología, ergonomía, ingeniería de factores humanos. Entonces, para poder comprender esta fisiología del sistema sensorial visual, los seres humanos van a considerar las capacidades y limitaciones al diseñar sistemas interfaces, que también estamos viendo, que también podemos percibir imágenes o luz, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la percepción visual, la ergonomía y el diseño de la información, son los ingenieros de factores humanos los que van a poder ir mejorando estas interacciones. Consulta, pregunta, duda. Entonces, hemos quedado que el día sábado, temprano, a las 7, hay un grupo que creo que va a empezar antes, si no me equivoco, 10 para las 7. Sí. El día sábado a las 7, el grupo 1 va a empezar con la presentación de el trabajo grupal, ¿no? 6 minutos por grupo y tengan en cuenta las consideraciones que se les ha dado, es decir, presentar brevemente a la empresa, brevemente, no es necesario colocar el layout, de repente sí presentar el diagrama de bloques, repito, no es necesario presentar el organigrama, hay que presentar el layout. Presentamos a la empresa, su diagrama de bloques, el layout del proceso principal y de ahí todo lo que tiene que ver con estos requerimientos mínimos visuales. Todos los integrantes del grupo deberían participar. Si no hay consultas sobre este tema, voy a pasar la asistencia. Abregu. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Alvarado. Presente, profesora. Gracias. Bermejo. Berrospi. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Bravo. Presente, buenas noches. Gracias. Caballero.
Presente, profesora. Gracias. Cárdenas. Presente, profesora. Gracias. Cosar. Presente, profesora. Gracias. Díaz. Presente, profesora. Gracias. Enciso. Profesora. Gracias. Fernández. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Franco. Presente, profesora. Gracias. Gómez. Presente, profesora. Gracias. Inostroza. Inostroza Romero. Presente, presente, profesora. Inostroza Romero. Gracias. Inostroza Valero. Presente, profesora. Gracias. Juárez. Presente, profesora. Gracias. Q. Mandamiento. Presente, profesora. Manuel. Presente, profesora. Gracias. Manuelo. Presente, Miss. Gracias. Martínez. Montero. Mori. Presente, Miss. Mi presente, se me escucha Montero. Listo. Napan. Presente, profesora. Gracias. Palpan. Pozo. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Palpan. Rubio. ¿Sí me escuchó? Sí, pero tengan cuidado, chicos. Rubio. Ruiz. Mi Rubio presente. Presente, Ruiz, profesora. Gracias. Sarmiento. Presente, profesora. Sánchez. Presente, profesora. Gracias. Sierra. Presente, profesora Sierra. Mi audio no prendió. Sonco. Sosa. Presente, profesora Sonco. Presente, Sosa, profesora. Buenas noches. Gracias. Soto. Valdés. Presente, profesora Soto. Valdés presente, profesora. Gracias. Varillas. Varillas presente, profesora. Gracias. Vázquez. Presente, profesora. Gracias. Villaizán. Presente, profesora Villaizán. Viña. Viña. Y por último, Sedano. Presente, profesora. Listo. Entonces, chicos, nos quedamos acá y ya nos estaríamos viendo el día sábado a las 7. Profesora, disculpe, ¿me tomo asistencia? No sé cuál es tu apellido porque estoy en... Dime, ¿me puedes soy indicar? Rubio. Yo Sino que me crucé con Luis. Sí, Rubio está ok. ¿Bermejo también, Miss? No, Bermejo nunca me contestó. Es que tuve un problema de audio, pero lo había escrito en el chat. No, no puedo ver el chat y la asistencia a la vez. Listo. Saben que tienen que tener en cuenta que tener sus audios habilitados, ¿no? Viña también está ok.
Listo, chicos, que les vaya muy bien. Muchas gracias.